Gracias. Bienvenidas y bienvenidos sean a esta entrevista. Como parte del proceso de selección de vocalías distritales para el proceso de elección de la gobernatura 2023 en el Estado de México, nos encontramos reunidos en esta sala virtual la consejera electoral maestra Laura Daniela Durán Ceja, el titular de la Unidad de Informática y Estadística, el maestro Juan Carlos Vaca Belmontes, y la de la voz Fátima Pichardo Mendoza, subjefa académica del Centro de Formación y Documentación Electoral. Asimismo, agradecemos la participación de Aarón, Alejandro y Amarilis en este ejercicio. A fin de garantizar la equidad y certeza en este proceso, se formulará la misma pregunta para las 3 personas participantes. Esta etapa tendrá una duración máxima de 20 minutos, por lo que les pedimos puedan ser breves en sus respuestas, siendo las 14 horas con 33 minutos del día 25 de noviembre del 2022, damos iniciado a esta entrevista. Les pediría contestar la pregunta en el siguiente orden. Iniciaríamos, por favor, con Amarilis, continuaría Alejandro y concluiría Francisco Aarón. La pregunta es la siguiente. Menciona cuál fue el logro más importante en tu última posición laboral. Adelante, Amarilis. Gracias. Pues el último logro que tuve fue precisamente participar como vocal ejecutiva en la Junta Municipal número 15 de Atlautla. Esta fue una elección extraordinaria, entonces a partir de ello pues es donde tengo el logro más importante. Y bueno, es importante mencionar también que el llegar a este puesto como una vocal ejecutiva en una elección extraordinaria no es nada fácil, dado que los tiempos son muy rápidos. Y esta designación se da por el desempeño que tuvo una servidora en lo que fue el proceso electoral 2021 como vocal ejecutiva en la Junta Municipal de Ixtapaluca. Entonces, ¿sería cuánto? Muchas gracias, Amarilis. Continuamos con Alejandro, por favor. Sí, el último logro más importante fue que fui instructor asistente electoral de la consulta popular. Pues fui seleccionado después de mi participación como capacitador asistente electoral. En esa actividad, como fui seleccionado, me asignaron otras áreas que tuvieron de la fila, pero yo pues me fue bien porque al final tuve más secciones y no estuve de la fila. Todo coordiné bien a la gente y al final de cuentas todo salió bien. No estuve de la fila. ¿Es cuánto? Gracias, Alejandro. Es el turno de Aarón, por favor. Muy buenas tardes, gracias por la gentileza de su atención. Aprecio mucho el tiempo que nos dan y en concreto yo, si ustedes me permiten, diría 2 experiencias que son muy importantes, están vinculadas. Fui coordinador de asesores del subsecretario del Trabajo Federal el año pasado. Uno de los logros fue que la reforma laboral que hoy está vigente y que permite que los juicios después de que se llevaban 15 años, hoy se lleven en una conciliación que no tarda más de 15 días. El 80% de los juicios en una propuesta de su servidor se han agotado, que se están resolviendo el 80% de las demandas en la vía de conciliación. Se hizo la reforma laboral a nivel Senado, coordinadamente con los senadores que participaron en ello, y hoy es un hecho en este país y un éxito toda vez que el 80% de los asuntos se resuelven por esa vía. Después, en la Secretaría de Gobernación, estuve como enlace de los congresos locales de todo el país, directamente como director, y se me encargaba en la otra faceta de armonizar esta reforma constitucional en todos los estados, porque como es una reforma constitucional, se tenía que aprobar en 17 estados. Les quiero decir que conjuntamente con esta reforma laboral se armonizó en la totalidad de los estados. Me encargaba yo de hablar con los diputados de cada estado, con las mesas directivas, con los coordinadores parlamentarios, y fue un éxito logrando la armonización laboral en todos los estados. De igual forma, en esa contribución de armonización legislativa,
me encargué de conciliar, cabildear la armonización de la ley de amnistía, que es un logro en este país porque permite la liberación previa de ciertos presos con ciertas características. Y por último, en materia electoral, ya fui secretario de la Comisión Municipal Electoral en el año 93 y además siempre mi prestigio en ese terreno ha sido soy una persona neutral, no estoy identificado con partidos, pero sobre todo mi interés en participar en un proceso tan importante en este estado de donde estoy oriundo desde el nacimiento y que me sería un honor poder contribuir a la contribución democrática electoral de este estado. Es cuanto de mi parte. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Aarón. Ahora es el turno de la consejera Laura Daniela Durán. Adelante, consejera. Maestra Fátima, muchísimas gracias. Nuevamente, muy buenas tardes. Es un gusto saludarles. Me encantaría de verdad que estén por acá en las filas. No nos daría algo más gusto que estén por acá. Mil gracias. Mi pregunta va a ser muy rápida, muy concreta, que si nos pueden hacer favor de platicar algún caso, una situación donde ustedes hubieran considerado que su integridad se puso en duda. Que dijeron, fíjate que hizo trampa, y cómo le hicieron para poder pues enfrentar esta situación. Y si nunca se ha puesto en duda la integridad de alguno de ustedes, si estuvieron presentes donde algún compañero de trabajo, alguna amiga, un familiar estuvo en una situación de estas y que ustedes hayan podido pues formar parte de ello para poder aclarar esta situación. Y si me lo permiten, iniciaríamos primero con Alejandro, posteriormente con Aarón y finalmente con Amarilis, porque es el orden que los tengo en la pantalla. Muchísimas gracias y excelente tarde, Alejandro. El micro, por favor. Sí, esa situación la viví cuando fui vocal de organización para la Junta Municipal 54 de Melchor Ocampo. Bueno, es que se presentó una elección muy competitiva. Pues nos fuimos al recuento de votos porque pues estuvo muy cerrada se dio muy cerrada la votación. Entonces, hubo desconfianza, pues yo creo, de los distintos partidos políticos. Pero al final, ¿cómo se solucionó esto? Pues muy sencillo, nada más de acuerdo a los lineamientos, a los principios rectores, que es ser imparciales, independientes, y se contó voto por voto de cada una de las casillas. A eso nos enfocamos el consejo y así salimos adelante. Después esta resolución fue impugnada. El Tribunal Electoral confirmó la resolución de la autoridad responsable y el Tribunal Federal también. Y fueron 45 votos. Pero así quedó. Así quedó. ¿No? Al contrario, muchísimas gracias por compartir esa experiencia. Aarón, encantada de conocerte. Muy buena tarde. Muy buenas tardes, consejera. De verdad, muchas gracias por la oportunidad. Muy brevemente les comentaría que precisamente en mi último trabajo, que era la Procuraduría Agraria, tuve oportunidad de una disyuntiva ahí de un tema en donde me pedían hacer algo fuera de la legalidad. Yo entiendo que esta pregunta va enfocada al tema de la integridad personal y, por supuesto, hacer un organismo que tiene que garantizar la certeza, objetividad, imparcialidad de los procesos. Yo le quiero decir, consejera, que tenga la plena confianza que está hablando con una persona con integridad que antepone el interés público al interés privado y en este ejemplo que le digo, preferí renunciar cuando se vio
vulnerado el derecho de unos campesinos y que ante todo en mi actuar tenemos que dejar con acciones ejemplares a nuestros hijos y a nuestros descendientes un mejor México con pequeños ejemplos. Entonces antepuse, por eso estoy aquí hoy haciendo este ejercicio, antepuse retirarme antes de privilegiar un interés privado de algunas personas al interés público, que nada beneficiaba al interés público y salía del enfoque de los objetivos institucionales. Aquí en este caso, por supuesto, que este organismo está creado precisamente dentro del contexto del conjunto de normas jurídicas como un organismo que tiene que garantizar el ejercicio del voto, la elección transparente, la vida democrática para que el ciudadano pueda garantizársele ese derecho y poder llegar y elegir a sus gobernantes, en este caso el gobernador, pero también en otros casos al Poder Ejecutivo y Legislativo. Yo le quiero decir que tengan plena confianza si me dan esa oportunidad de mostrarles en el terreno de los hechos con un gran sentido de responsabilidad, honestidad, pero por supuesto, sobre todo, apegado a la legalidad. Muchas gracias de mi parte es cuanto, consejera. Al contrario, muchísimas gracias y fue un gusto conocerlo. Amarilis, muy buena tarde. Consejera, muy buena tarde. Qué gusto saludarla. Pues en este tema de la integridad, propiamente una servidora no ha estado en una situación así, sin embargo, sí he tenido algunos allegados, conocidos y en particular alguien familiar que ha estado en esta parte. Sabemos que, por ejemplo, los programas sociales dentro de lo que es los procesos electorales, pues bien, son muy cuidados, son muy vulnerables también hacia los partidos políticos y en este sentido, pues algún conocido, le comentaba un familiar, vivió una situación así. Estaba en el entredicho de decir, bueno, apoyo a algún partido político vendiendo un programa o más bien que ello, pues vender lo que es todos los folios, los datos personales de los ciudadanos que pudieran ser beneficiados por alguna otra situación con un partido político. La situación yo le comenté, bueno, mira, tú sabes que nos regimos por lo que son lineamientos, como que somos profesionistas y profesionales en lo que realizamos. Yo te sugiero, pues bien, acercarte con la persona que te invitó a esta situación, a que tú pudieras vender un padrón de ciudadanos y que puedas llegar no a un acuerdo, sino simplemente pues estar en este papel que somos servidores públicos, en el cual sabemos y sabedores de ello que tenemos o estamos a expensas de poder tener alguna sanción administrativa. Y de esta forma pues fue como lo pude apoyar, pudo entrar a lo mejor en alguna, pensar bien la situación, lo que pudiera resolver, y en efecto pues no pudo proporcionar o no proporcionó estos datos que estaban en poder de él y que obviamente pues ninguno de los que somos servidores públicos en su momento estamos exentos de poder ser partícipes de ello, pero como bien lo comentan, yo creo que ante todo siempre van a estar los principios rectores que el mismo instituto tiene y que como servidores públicos pues tendríamos que ir desarrollando y ponerlos ante cualquier situación. Sería cuanto, consejera. Muy buena tarde. Muy buena tarde, Amarilis. Muchísimas gracias. De verdad es un gusto conocerles, escuchar sus experiencias. Ustedes no saben todo lo que aprendemos de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Maestra Fátima. Muchas gracias, consejera. Ahora le corresponde el turno al maestro Juan Carlos Vaca. Adelante, maestro. Gracias, maestra Fátima. Muy buenas tardes. Es un placer saludarles, felicitarles por llegar a esta etapa de la entrevista. Iniciaré con la tercera pregunta que formularé a los tres. Para ello iniciaríamos con Francisco, después Amarilis y por último Alejandro. La pregunta es la siguiente. En su última posición laboral, indique qué medidas o acciones ha tomado o tomaría al tener a un miembro del equipo que exprese un problema en el equipo. Claro, mire, creo que para mí es fundamental el trabajo en equipo. En la organización de la administración pública, de un organismo, para cumplir las metas no pueden ser islas, cada quien que tome decisiones. Si todos contribuyen con su experiencia profesional, formación profesional, pero sobre todo con ese espíritu de impulso, alentando y coadyuvando a la persona. He tenido oportunidades donde en diferentes experiencias que he tenido, ya en diferentes niveles de gobierno, he estado en diferentes niveles de gobierno federal,
de encargos de director general, y frecuentemente tienes este tipo de problemas en donde no hay armonía, en donde hay conflictos internos, lejos de tomar decisiones radicales, de separarlos, aislarlos. Mis principios son sumarlos al equipo, establecer metas, establecer objetivos, pero sobre todo no perder de vista el objetivo de la institución. El objetivo central en la administración pública tienes que fijar objetivos a mediano y a largo plazo. En este caso, es garantizar una elección y el acceso de los electores. Pero en el caso personal particular, cuando veo ese tipo de casos, los acerco, los sumo, pero desde el punto de vista en primera humano y después en el punto de vista profesional, sin perder de vista el objetivo central de la institución. No es un área para atender asuntos personales, es un área que no nos debemos perder de vista, que estamos contratados como cualquier empresa, se te ve el perfil, se te ven tus características y esa es tu primera obligación. Entonces, cuando hay conflictos, cuando hay diferencias, lo que tienes que hacer es apercibirles, llamarles en un solo fraterno para que no pierdan de vista el objetivo de su contratación, el espíritu de la institución y los objetivos centrales del mismo organismo. Esa es mi suma, que siempre es sumarlos, hacer equipo, porque cualquier suma de la persona que a veces se considera que no aporta mucho, todo es un engranaje que servirá para contribuir al cumplimiento de las metas institucionales. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Aarón. Sería el turno de Amarilis, por favor. Gracias, maestro. Muy buena tarde. Pues bien, el trabajo en equipo es fundamental y no solamente en alguna institución privada, sino también en la pública, principalmente dentro de lo que son los procesos electorales. Sabemos que la suma de fuerzas, la suma también de intelectos y de aptitudes y actitudes contribuye a llevar a cabo el objetivo que es pues tener una elección de acuerdo a los principios rectores del instituto. Asimismo, pues alguna situación que sí he presentado y que como vocal ejecutiva me tocó con algunos de los compañeros de la Junta, pues era que alguno decía, bueno, tengo alguna otra oportunidad para laborar con algún partido político, sin embargo, pues estoy en la disyuntiva de qué hacer. Lo único que yo le pude comentar es tú sabes que aquí se te llamó, se te hace partícipe de las actividades, sin embargo, pues bueno, nosotros tampoco no podemos obligarlos a que se queden, a que puedan hacer algo que a lo mejor no es acorde a lo que ellos desean. Entonces, yo sí les doy la oportunidad de, puedes pensarlo, sin embargo, la decisión que tú tomes es la mejor, siempre va a ser la mejor esta decisión. Y aunado a ello, pues también vas a saber que los resultados que puedas obtener en este empleo o en otro, pues tendrán que ser satisfactorios y que tendrás que dar lo mejor de ti. Siempre he pugnado por esta parte de tener un equipo que sume y que no reste, y esto nos va a permitir pues salir avante en cualquier situación, en cualquier proceso que se lleve a cabo, en cualquier etapa de una situación laboral, pero también yo creo que es importante conocer cuáles son las situaciones y cuál es la situación particular por la cual alguno de los integrantes de un equipo está pasando, y sobre ello pues poder tomar decisiones. A veces las decisiones pudieran ser no las correctas o las idóneas para una u otra parte, pero siempre hay que llegar al objetivo que se nos plantea, y más en el sentido cuando uno es y preside alguna institución o es la cabeza rectora de algún órgano institucional. Sería cuanto, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Amarilis. Seguiría el turno de Alejandro, por favor. Sí, bueno, pues ya con el tiempo uno va agarrando experiencia, y usted decía que cuando se nos manifiesta una problemática, pues primero que nada hay que escuchar de qué se trata, cuál es el problema. Hay que tener mucha comunicación. Muchas veces, por un ejemplo, trabajando en el último proceso para el INE, pues muchas veces no se cuentan con los recursos económicos, hay reducción. Lo que uno hace, tiene que adaptarse para cumplir con el trabajo. Muchas veces el guía, yo he oído que al iniciar el proceso, pues no están las computadoras, pues de todos modos hay que darle solución a eso, yendo a un café internet. En esto, pues ya con el tiempo sabe uno que hay que trabajar en equipo, tener buena comunicación, porque incluso en el último proceso que participé para el INE tenía buena comunicación con
con con el supervisor, y él también lo que me gustaba de él es que sabía escuchar, y uno también proponía alguna solución, y hasta la fecha me llevo con él bien, y por mi parte pues es cuanto. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Aarón. Muchas gracias, Amarilis. Les deseo mucho éxito y mucho gusto en conocerles. Gracias. Muchas gracias por su tiempo, consejera, licenciada Fátima y señor consejero. Mil gracias por su tiempo, por la oportunidad, y apelo a su creatividad y calidad. Haremos, créanme, si nos dan esa oportunidad, un buen papel en este proceso electoral. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. El Instituto Electoral del Estado de México agradece su participación en este proceso de selección y les pedimos estar atentos a las resoluciones por los canales oficiales que se ha definido en la convocatoria. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Muy buenas tardes. Muchas gracias por todo. Ya vayan a comer, aprovechen ustedes.